¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo les marche de maravilla. El día de hoy, como ven, estamos tratando de usar esto del croma verde. Pero bueno, vamos a ver, estamos experimentando. Una disculpa, sabemos que hay amigos que nos siguen en YouTube y en esta ocasión, pues no va a ser posible. YouTube simplemente no nos ha tomado la señal. Entonces, pues nos quedamos en Facebook, nos quedamos acá en Instagram. Gracias por seguirnos y pues bienvenidos. Ya después subiremos el video a YouTube, no queda otra. Bienvenidos a esta sesión número 32 ya, prácticamente la última o la antepenúltima. El próximo domingo cerraremos. Um, Acerca de lo que es el Padre Nuestro a la luz del el versículo que leíamos del apóstol Santiago, en donde él nos hace ver que pues no sabemos pedir. ¿Ok? Muy bien. Estuvimos revisando durante los últimos 2 o 3 fines de semana pasados, estuvimos revisando, si se acuerdan, esa porción que dice, eh, y no nos metas en pruebas, ¿no? Que dice también otras versiones, y no nos metas en tentación. Explicamos ya que la parte de la tentación y la parte de las pruebas van muy de la mano porque finalmente es una forma de testear, de probar, testear es muy gringo, o muy americano, muy inglés, como quieran verlo. O sea, no podemos decir que tentación implica ya pecado, ¿no? Es una prueba, es una forma de probar, ¿no? Lo que sí es que en la Biblia normalmente se hace una diferencia ahí entre probar y tentar, era lo que habíamos comentado. Normalmente probar era una forma de, de hacer ver al creyente, y eso es de parte de Dios, hacer ver al creyente lo que hay en su corazón, y entonces esas cosas imperfectas que afloran en la prueba después pueden ser corregidas. Mientras que tentar tenía más que ver con la condición propia y decisiones propias que uno toma, ¿no? Ok. Veíamos que las pruebas tenían como fin no el desecharnos, sino más bien el perfeccionarnos, ¿no? Así fue como lo estuvimos viendo. Y bueno, pues hoy día vamos a cerrar prácticamente esta parte revisando la otra partecita que ven ahí que dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y esta última petición que encontramos, que encontramos en el Padre Nuestro y que está hecha nuestro papá, eh, va muy de la mano con esa parte de y no nos metas en pruebas. De hecho, es complemento, ¿no? Entonces, eh, tras pedirle que no nos meta en pruebas, obviamente sujetándonos todo ese tiempo a su voluntad, eh, lo que pedimos es que más bien nos libre del mal, que nos ayude con esa parte. Um, Miren, esto va en consonancia con lo que Jesús oró. ¿Se acuerdan esa última noche que estuvo con los discípulos en la última cena que le llaman? Y vamos a recordarlo. ¿Qué dice ahí? Vamos a Juan 17, versículo 15, ¿vale? Jesús, una vez que les habla y les dice, eh, dice estas cosas, perdón, es versículo 16 al final, eh, les está hablando y les está diciendo, hey chicos, eh, vienen momentos complicados, vienen momentos difíciles. Ujú. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino
que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ujú. Y sigue hablando de esto y después empieza a orar por los discípulos porque se iban a quedar sin su maestro. Ujú. Y entonces al orar por sus discípulos, y lo vemos ahí en el versículo 15, hace una mención muy especial que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es la oración intercesora de Jesucristo por los discípulos. Y algunos me dirán, bueno, eso fue por los discípulos. ¿Y nosotros qué? Nosotros mira lo que estamos pasando. Y bueno, te digo algo, más adelante, en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok. Entonces, Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es importantísimo porque tiene un propósito. Y no es precisamente que sufras. ¿Ok? Es importante eso. No es para que sufras. Tiene otro propósito. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es importante esto. Jesús oró por nosotros. Es una oración hecha hace más de 2000 años y viene a impactar tu vida el día de hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es confiable. Esta oración que Jesús hizo hace más de 2000 años sigue afectando nuestras vidas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros en el Padre Nuestro justamente venimos delante de Dios y le decimos, no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Va muy en consonancia. Vamos, algunos podrían decir, no, es que es una extraña coincidencia. Y yo creo que no. Miren, si vamos a Génesis, y esto es importantísimo que lo entiendas. Mira, vamos a Génesis. No te despegues, no te vayas, espérate un momentito, es importante esto. Va a cambiar tu vida, créeme que va a cambiar tu vida. En Génesis capítulo 41, versículo 32. Fíjate lo que dice aquí. Está José, el hijo de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos, está en Egipto, está ya preso en Egipto y metido ahí en una circunstancia bastante complicada, porque resulta que los hermanos lo vendieron como esclavo, lo compraron unos beduinos, una caravana de comerciantes, se lo llevan, lo venden como esclavo en Egipto, lo toma Potifar, uno de los tipos que asistía de alguna manera ahí a controlar la seguridad, tenía Potifar una prisión. La esposa de Potifar de repente le gusta al jovencito y se lo quiere comer y bueno, lo quiere seducir pues. Y el muchacho sale corriendo y después ella, esta mujer, le dice al marido, oh, es que él me quiso hacer cosas, quiso abusar de mí. ¿Y qué ocurre? Que Potifar, al final del día, decide meterlo a la prisión. Y cualquiera diría, qué difícil es esa situación, pero todo tenía un propósito. Estando en la prisión, ahí dentro de esa prisión, curiosamente, estaban gentes de la corte o servidores del faraón, estaban ahí metidos por acusaciones falsas, y cuando se demuestra que son acusaciones falsas, finalmente salen, regresan a su puesto, y en algún momento Faraón o el faraón de Egipto tuvo un sueño extraño, y le angustió tanto porque venía y venía ese sueño y no sabía qué significaba, y le preguntó a sus intérpretes de sueños, y los intérpretes de sueños pues le daban interpretaciones de acuerdo a su carne, pero no de acuerdo a lo que Dios quería transmitirle al faraón. Finalmente,
alguien le dice, hay un chico allá en la prisión que pues interpreta sueños, si quieres lo traemos. Y que lo traen y entonces ahí empieza realmente el propósito por el cual había ocurrido todo esto en la vida de José. Le interpreta el sueño al faraón y el faraón lo pone en un puesto privilegiado totalmente, de estar metido en la cárcel ahí al fondo, de repente aparece ya dirigiendo incluso el propio Egipto, ¿no? Entonces, ojo con lo que te pasa. A veces nos ocurren situaciones que son difíciles en el mundo, pero no vamos a ser quitados del mundo, dice Jesús, sino que seamos guardados del mal. Y eso le pasó a José. José fue guardado del mal. Pero importante lo que José dice y tiene que ver con esto que estamos viendo, porque dice en el versículo 32, cuando está interpretando el sueño a Faraón, dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando Dios hace, esto es lo que le conocen algunos teólogos como la ley de la doble mención. Cuando en la palabra de Dios te aparece en 2 ocasiones lo mismo, justamente se refiere a que esto es firme, es una decisión firme en Dios y que se apresura a hacerlo. Imagínate nada más, Jesús por un lado dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego en el Padre Nuestro Jesús mismo dice, no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Entonces, esta condición de ser guardados del mal, de ser protegidos por Dios acerca del mal, tiene justamente 2 menciones y por lo tanto es algo que para Dios es firme y Dios se apresura a hacerlo. Te puedes imaginar, tú no estás solo, no es que te estén pasando tragedias. El diablo se ha querido levantar contra ti, pero Dios te está guardando. Oye, pero estoy pasándola mal. Lo entiendo. No siempre son situaciones fáciles. Y lo sé perfectamente. También he atravesado por momentos complicados en mi vida, pero créeme que han sido, han sido momentos que al final han traído bendición. Dios se ha encargado de eso. Porque lo leímos el fin de semana pasado. Todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. Es así. Si Dios te dejara, perdón, y ahora no traje agua. Bueno, este, una disculpa. Si Dios nos dejara en manos del mal, ¿te puedes imaginar qué es lo que nos podría ocurrir si así siendo guardados del mal, nos ocurre lo que a veces nos ocurre? Si estuviéramos en manos del mal, créeme que no terminaría nuestro sufrimiento. Mira, hay varias razones por las que tenemos que orar que Dios nos guarde del mal. Una de ellas y más en estos tiempos, lo van a ver. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Mateo. El apóstol Mateo en su Evangelio, capítulo 24, versículo 24 de Mateo. Fíjate lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¿Cómo? ¿Perdón? A lo largo de la historia de la humanidad se han levantado individuos inspirados por el propio Satanás, tratando de engañar a la gente, diciéndole, yo soy el Cristo, sígueme. Ya regresé, porque Jesús hizo una promesa a los discípulos, les dijo,
yo voy a regresar, ahora me voy a preparar morada para ustedes, pero yo voy a regresar por ustedes y los voy a llevar conmigo para que estemos juntos en la eternidad. Y esa segunda vuelta, que es la esperanza más grande de los cristianos, esa segunda vuelta del Señor a la tierra, para ejercer justicia y llevarnos finalmente al reino con Él, esa segunda vuelta ha sido tema para que mucha gente sea engañada, sea confundida. A fines de los años 1800, en Estados Unidos hubo un grupo de gente cristiana que les dijeron, ya viene Jesucristo, es el próximo fin de semana, por decir algo, ¿no? Pusieron una fecha. Y entonces tienen que vestirse de blanco y subirse a los techos para que de ahí Dios los lleve. Y entonces mucha gente, y tú lo veías a tu vecino, oh, vestido en una bata blanca y subido en el techo y ahí arriba, y oh, ¿qué pasó? Ah, es que viene Jesús y nos vamos al cielo. Tú no, ni modo, tú no quisiste recibir a Cristo. Pobres tíos, porque se quedaron ahí arriba de los techos esperando. Hubo otra secta, no hace mucho, tendrá cosa de tal vez unos 10 años, poco menos, poco más, un grupo de gentes eh, que creían en ovnis. Fueron invitados a irse en un ovni que iba a acercarse a la Tierra. Pero para subir a ese ovni tenían que vestirse de cierta manera, acostarse, tomar una bebida y se cubrían con unos como pañuelos enormes en forma de triángulo, ¿no? Y así acostados. Fue un suicidio colectivo, la gente quedó muerta. David Koresh, otro fanático que se autonombró el Cristo en Texas, terminó por causar una mortandad tremenda entre la gente que lo seguía. Así como eso, entonces, Satanás anda buscando confundir al mundo entero para que ya no crean en Cristo. Si se dan cuenta, la fe cristiana es una de las más atacadas, o tal vez sea la única más atacada a nivel mundial. En África hay persecución, los matan. En el sur de México hay persecución y los matan. Hay divisiones entre las diferentes denominaciones que se han levantado, porque el diablo se ha encargado de ir metiendo división. Jesucristo oró para que fuéramos uno y no somos uno. Hoy día hay un montón, perdón, hoy día hay un montón de grupitos y bueno, diferentes corrientes teológicas y de doctrina y demás. La doctrina es una, está aquí, en la palabra. No tienes que ir a buscar más nada. No necesitas ni de tradiciones incluso. Aquí está todo. Esta es la palabra de Dios. No necesitas más. Jesucristo ya fue a la cruz, murió por ti para que tus pecados fueran perdonados. Y lo que Él quiere es que vengas a la eternidad con Él. ¿A través de qué? De la lectura y la aplicación de su palabra. No necesitas más. Ya lo proveyó todo. Lo proveyó todo. Sin embargo, el maligno, Satanás, pues, viene a confundir, como leímos aquí, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios, guárdanos del mal, que no seamos engañados. Ahora, si Satanás logra confundir, engañar, ¿para qué lo hace? Una razón: acabar con tu fe, acabar con tu confianza en Dios.
Mira, oraste a Dios para que sucediera esa cosa buena que querías y no pasó. Dios no existe. Es un cuento. Que no te engañen. Y ahí viene esa vocecita y se roba tu fe. Y según la epístola de Pedro, en la primera epístola de Pedro, ¿se acuerdan que leímos? Vuestra fe más preciosa que el oro, ¿no? Imagínate el valor que tiene. En el mundo espiritual, la fe es uno de los elementos más importantes, tremendos, más valiosos. Leemos si quieren, para que no se nos pase. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más valiosa que el oro tu fe. Dios valora muchísimo más tu fe que cualquier otra cosa. Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Dice, sea hallada, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, ok, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre regrese? Satanás está ahora tratando de robar la fe, de acabarla. Bueno, decimos robarla, pero en realidad lo que está tratando es de robarla. De que tú dejes de confiar en Dios, dejes de creer en Él, que lo dejes de mirar como tu papá. Eso es lo que Él quiere. Porque si lo logra, entonces logró mucho. Te quitó lo más valioso que tenías, que era la fe en Dios, por un lado. Pero por otro lado, en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la estrategia que el diablo quiere, que dejes de agradar a Dios. Mira, en el libro de Hebreos, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos textos, dices, pues la fe, la certeza, estás seguro, no hay nada que te mueva. Lo que estás esperando es lo que va a venir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, no lo veo todavía, pero estoy plenamente convencido de que así va a ocurrir. Dios ha puesto esa convicción en mí. No es tu convicción, es la convicción que Dios te ha dado a ti de que eso va a ocurrir. Yo he orado por alguna cosa o por algunas cosas a Dios y claramente he sentido aquí adentro que eso no va a ocurrir. No va a pasar. Y no ha ocurrido. Y ha habido otras cosas por las que he orado y han ocurrido. Y he estado seguro, eso sí va a venir. Gracias. Y estoy agradecido. Y me dejo guiar porque Dios te lo hace saber. Tienes esa sensación. Y claro, ha habido casos en donde también he orado y de repente, aunque han sido muy raros, pero en donde he sentido, tal vez no va a ocurrir, pero si ocurre, y de repente ocurre lo que he pedido, o ha venido a mí lo que he pedido. Entonces, el punto está en tu fe. ¿Qué estás tú creyendo? Porque tu fe es más valiosa que el oro. Y eso es lo que el diablo quiere quitar. Porque dice, vamos allá, primera de Pedro de nuevo, y leamos en el capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, pensamientos no, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué? Sí, los cristianos estamos padeciendo esto. Los cristianos en todas las épocas, a lo largo del tiempo, la hemos pasado mal. Es así. Y esto lo escribe Pedro hace 2000 años, un poquito más, un poquito menos. Y después dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco
de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, el diablo ya sabe que sus días están contados, se acabó. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, porque en la cruz, dice la palabra de Dios que en la cruz Jesucristo exhibió al diablo como lo que es. Lo exhibió y dijo, mira, tú eres así. Eres asesino, eres mentiroso, eres esto. Y arrancó un decreto que había en contra nuestra, porque el diablo nos acusa todo el tiempo delante del Padre diciendo, mira, ese pecó, mira, aquella pecó, mira, ese es un mentiroso, mira, esa chica nos está acusando todo el tiempo. Y el acusador ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz porque volvió a la vida. Si hubiera quedado muerto, Jesucristo hubiera sido derrotado, pero nada lo podía detener a nuestro Señor. Primero, su muerte era inocente. O sea, su muerte había sido injusta porque él era inocente. O sea, la muerte de un inocente que no tuvo ningún pecado, no podía el diablo reclamar nada, la muerte no podía reclamar nada. Y esa muerte nos justificó. Pero él anda como león rugiente, tratando de tomar tu fe, de devorar tu fe, de acabar con tu fe. Y lo dice en Juan 10:10. Vamos allá, porque esa es la tarea que el diablo está teniendo hoy día. Es importantísimo que lo entiendas. Por eso pedimos, guárdanos del mal, guárdanos del mal. O líbranos del mal, como quieras verlo. Porque fíjate lo que dice aquí en Juan 10:10, y lo dice el propio Jesucristo. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida abundante con Él. Pero Satanás ha venido ¿para qué? Para hurtar, matar, destruir. Si Él roba tu fe, mata automáticamente tu relación con papá y destruye tu vida eterna. Nuevamente, te lo repito. Si el diablo logra robar tu fe, mata tu relación con papá y destruye tu vida eterna. Y cuando eso ocurre, cuando ya no queda fe en ti, respondemos al mal con mal. Y ahí andamos diciendo, fuego con fuego se ataca. Pues déjame te digo que no. Estás muy equivocado. En Romanos 12, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, hay una preciosa instrucción que da el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente. Perdón, 12:21. 12:12, no, 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero mira, lo leemos desde el versículo 17 para que... O 18, perdón, 16 incluso. Desde el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
No, pues ya me hallaron. No, pues yo que lo quería pelar y revolcar en sal. Perdón, pero se nos da, ¿no? En el momento en el que tú ya no tienes esa fe en Dios, en el momento en el que tú pierdes esa confianza en que Dios está obrando a favor tuyo y va a ejercer la justicia, porque ya habíamos visto hace algunas sesiones, muy al inicio del estudio, que veíamos, queremos que se haga justicia. Y la justicia que queremos normalmente tiende a que sea venganza. Pero así no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es otra cosa. Porque si queremos ejecutar nuestra justicia, lo que estamos tratando entonces es de no solo ejecutar nuestra justicia, sino de vengarnos, de hacerle el mismo daño que nos hizo. Y sí, la justicia es que le den su merecido, pero la justicia de Dios va más allá. La justicia de Dios es corregir completamente al individuo. ¿Te hicieron un mal? Ora a Dios, perdona a las personas, no te quedes con ese rencor, ¿te acuerdas? Lo vimos en la sesión cuando analizamos esa parte de perdona nuestras ofensas o perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está la sesión, la puedes revisar. En el momento en el que tú te sales, dejas que Dios obre en justicia. Pero si esa fe que tú tenías, el diablo te la robó, ya no está más ahí. Entonces eres vencido del mal porque vas a ejercer tu justicia y no la justicia de Dios. Y en mi experiencia lo mejor es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es una justicia con misericordia que corrige al que te ofendió y después vienen esos que te ofendieron y están contigo, pidiéndote perdón y disculpas. Y eso no hubiera ocurrido porque tú te hubieras ido con espada desenvainada a darle. Ahora, ¿cómo es que nos vence el mal? Vamos aquí a la epístola de Santiago, ¿vale? A ver si logramos terminar hoy con todo lo que tenía. Yo creo que sí. Vamos a la epístola de Santiago y dice, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así es como te vence. El diablo está tentando. ¿Se acuerdan que comentaba yo? Es como tocar y, a ver, vamos a ver qué falla trae, ¿no? Y cuando lo encuentra, esa falla que tienes, ahí empieza a atacar, hasta que terminas por pecar. Y los pecados siempre, la mayor parte de la gente tiende a involucrarlos con el sexo. Ok, la actividad sexual sí, claro, tiene su tendencia pecaminosa, sobre todo cuando tienes, eh, eh, pues, no llevas una vida moralmente adecuada, tener una sola pareja, ¿no? Que andan hombres o mujeres con este, con el otro, con aquel. Pero no nada más es eso, el pecado es igual, el pecado es pecado y hay mentira y es pecado y hay levantar calumnias es pecado y comer demasiado es pecado y no cuidar de tu cuerpo, no hacer ejercicio para conservar lo que Dios te ha dado es pecado y no cuidar de la naturaleza es pecado y no cuidar de los animales es pecado y no cumplir con todo lo que Dios te ha mandado, pues. Y te lo manda para tu bien, te lo manda para que tengas una vida
saciada, completa, ya lo vimos. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Dios te ha dado esa serie de mandamientos para que tu vida sea abundante, abundante en amor, abundante en salud, abundante en todo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser vencidos por el mal? Primero, nos dice aquí mismo, para no movernos de Santiago y después movemos a otro lado, en Santiago, aquí mismo, capítulo 1, versículos 22 al 27, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, perdón, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te gusta la religión? Mira lo que te dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te gusta la religión? Es que mi religión es la verdadera. La verdadera religión está puesta aquí. Ahí lo dice. La religión pura y sin mancha delante de Dios, ¿qué es? Ayudar a los huérfanos y a las viudas. Tan tan. End of story. No le pongas apellidos. ¿Qué nos dice aquí entonces? Que seas hacedor de la palabra. ¿Cómo puedo ser hacedor de la palabra? Vamos rápido a Romanos. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haciendo la palabra, tomas la palabra, la lees la palabra, te quedas con la palabra, la aplicas la palabra, transforma tu mente la palabra y empiezas entonces a renovar tu pensamiento y a ponerla en práctica. Y de esta manera entonces eres corregido. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para instruir, redarguir, corregir, ¿no? ¿Se acuerdan? Recibes instrucción, recibes corrección, ¿no? Para instruir en justicia, dice, para que seamos perfeccionados. Entonces, es la palabra la que te va a transformar. Necesitas leerla, necesitas estudiarla, escribir. A ver, entiendo esto en estos versículos. Ok, perfecto, esa es la instrucción que Dios me da. Otra forma otro punto pues para vencer al mal, nos dice aquí Santiago, vamos yo espero que terminemos en tiempo y si no tal vez tomaremos unos minutitos, pero no más allá de una hora. Aquí en Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienes que resistir al diablo. ¿Cómo Jesús resistió al diablo? ¿Se acuerdan en la tentación? Con la palabra. Jesús, cuando vino el diablo y le dijo, a ver, tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan? Es que es la palabra con la que lo resistimos. Yo conozco, y yo estuve ahí, conozco esa falla de los creyentes que de repente nos metemos en el rollo de yo voy a resistir al diablo. Y quieres en tus fuerzas resistirle. Te gustan las mujeres, varón, y estás ahí, ves una y babeas, y ves la otra y babeas, y estás ahí tu esposa sufriendo porque te ve cómo se te van los ojos detrás de las mujeres, ¿no? Y dices, no, ya no, ya, yo ya no voy a mirar, ya hasta lentes oscuros me compro, sí, pero atrás de los lentes oscuros todavía tus ojos se van detrás de las mujeres.
¿No? Pero ¿qué dice la palabra? Que veas a las mujeres como si fueran tus hermanas. Que las cuides, que las respetes, ¿no? Que no las desees. Y entonces cuando te viene ese deseo, tú le dices, hey, diablo, hazte a un lado. Este deseo que estás poniendo en mí, yo lo resisto. Porque la palabra dice que esa actitud es algo que no debo de tener. Padre, ayúdame. Estoy sintiendo esto. Y resistes al diablo de esa forma. Ahora, punto importante también, no debes de ignorar las maquinaciones del diablo. Y eso lo dice en la segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, da esa instrucción. Capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo leemos un poquito más atrás, desde el 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No puedes estar ignorando las maquinaciones del diablo, es decir, el actuar del diablo. El diablo viene y te habla y te dice, Dios no existe, o cuando vas a tener alguna actitud que puede convertirse en pecado o alguna acción que puede convertirse en pecado, te dice, no te preocupes, Dios te lo va a perdonar. ¿Eh? Sí, pues ya todos los pecados fueron perdonados, tú dale al pecado. Dale a todos fueron perdonados, ya Jesús murió en la cruz. No, no es permiso para pecar, y lo dice la palabra, el sacrificio de Jesús no es permiso para pecar, el sacrificio de Jesús fue para perdonar nuestros pecados. Y de aquí para adelante es la gracia, sí. Y te acercas a Dios y le dices, Padre, tengo esta debilidad, Padre, tengo esto. Padre, ayúdame. Por eso nos dice en la epístola a Efesios, que es otro punto para no ser vencido por el mal, en la epístola a Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios, necesito, estoy débil. Tú conoces mis debilidades, mis deseos, mis anhelos. Ayúdame porque estoy pasándola por un momento de debilidad. Ayúdame, fortaléceme. Otro punto también para no ser vencido del mal, y ya lo habíamos comentado, es no devolver mal por mal, ¿no? Ahora la garganta me pica mucho. ¿Qué pasó? No es coronavirus, ¿eh? Mira, un consejo que también da el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego, en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Ya lo habíamos visto. Entonces, vienes tú delante de Dios y le dices, Padre, aquí está, este cuerpo quiere pecar, ayúdame. Tengo esa tendencia, perdón, ayúdame por favor. Reconozco mi debilidad y necesito que tú traigas la fortaleza. Porque mira, ya casi terminamos. Nos decía Jesucristo, y vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y aquí es otro punto importante. Tiene que ver tiene que ver con la guía que Él nos provee. ¿Quién nos provee esa guía? Dios nos provee esa guía.
capítulo 16, versículo 3, está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hará saber todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Ahí subraya, nos guiará a toda verdad. Romanos 8:14. Y ya quisiera terminar para que podamos ir en paz. Sonó a doxología católica. Perdón, no es burla, simplemente se me hizo muy curioso. Me salió así. Podemos ir en paz. Romanos 8:14 dice, y es que no soy sacerdote, yo soy agrónomo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, entonces los guiará a toda verdad. Y después nos dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjate guiar entonces por el Espíritu de Dios. Versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 8 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No es... Discúlpenme, no quiero ofenderles a quienes creen en María. No es mi intención, pero la palabra de Dios aquí no me dice que María es la intercesora, me dice que el intercesor es el Espíritu Santo delante de Dios. Es el propio Espíritu Santo que, viendo nuestra debilidad, intercede delante del Padre. Él es quien va a interceder. Estoy siendo débil o tengo esta debilidad. Padre, ayúdame. Espíritu Santo, te ruego que me lleves delante del Padre, que intercedas por mí delante del Padre. Hay quienes aseveran, la corriente pentecostal asevera que al orar en lenguas, entonces estás tú permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de ti e interceda con esos gemidos indecibles. Pero es el Espíritu Santo el que hace esta intercesión para que entonces Dios venga con esa fortaleza a tu vida. Otro punto también, y ya, este es el penúltimo y ya casi terminamos ahora, ¿sí? En Mateo, vamos a Mateo. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 13 al 16. ¿Vale? Dice Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínate nada más, o sea, eres sal que previene la corrupción, eres luz que ilumina a los demás. Las tentaciones no te vienen de gratis. El diablo no te ataca de gratis. Sabe él que tú eres sal, sabe él que tú eres luz, esa sal que detiene la pudrición, la corrupción, que se echan a perder las cosas, por eso los alimentos se conservan en salmuera, ¿no? En sustancias saladas. Bueno, pues imagínate, tú estás puesto para que el pecado no avance. Tú estás puesto para hacer luz, en donde la gente no tiene ni idea, porque viven en la oscuridad del pecado, ellos no tienen ni idea de la salvación que da Jesucristo, de la vida perfecta que Dios te da. Ellos no lo conocen, ellos viven metidos, atados como si fueran perritos a sus deseos nada más.
Pero tú no, tú eres luz, tú tienes control de tus emociones, tú tienes control de tu cuerpo, ¿por qué? Porque Dios te ha dado todo eso, control de tus pensamientos. ¿Y para qué? Para que los demás lo vean y entonces digan, wow, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Yo con eso no puedo. A mí la gente me decía, oye, ¿cómo es que después de 10 años de estar fumando todos los días hasta 2 cajetillas diarias, ¿cómo dejaste de fumar? Oye, ¿por qué no te embriagas? Y mi respuesta siempre fue Jesús. Y varios de ellos dijeron, a ver, yo quiero de ese Jesús. Y vinieron a los pies del Señor. Bendito sea el Rey, no para mi gloria, para la gloria de Él. Gracias, Dios. Y finalmente, otro punto para no ser vencido del mal, aparte de entender que eres luz del mundo, que eres sal de la tierra, que estás puesto para ser ejemplo, también es que vivas en la gracia. Segunda de Corintios, vamos allá, y con esto terminamos. Segunda de Corintios 12. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 12, versículo 9. Miren, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está hablando Pablo de algo que le había ocurrido a él. Dice, conozco un hombre, habla de él, que en la carne, no lo sé, o no en la carne, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, pero fue llevado al tercer cielo y hablaba de él. Tuvo una experiencia tremenda. Algunos dicen que tal vez fue cuando lo apedrearon en Listra, que quedó como muerto y que realmente tal vez murió y fue al cielo y de allá el Señor lo resucitó, lo volvió a la vida y siguió predicando. Algunos dicen eso, otros pues, no lo creen de esa forma, pero sea como sea, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas tremendas allá, cosas que en el lenguaje humano él no podía explicar. Y luego entonces dice, podría estarme gloriando, es decir, diciendo, chicos, yo fui al cielo, obedézcanme. Yo conozco allá, ustedes no, bola de terrícolas, pecadores. Recuerdo que por ahí así había un predicador que decía, ustedes, todos ustedes son pecadores. Él no. Me daba risa. Ok, perdón. Ya para terminar. Esas revelaciones que él recibió, dice, podía estarme exaltando. Podía decir, chicos, yo la sé, ustedes no. Yo tengo toda la verdad y yo sé hacia dónde va esto, ustedes no. Pero dice que para que no se exaltara en sobremedida, Dios le dio un aguijón en su carne y ese aguijón lo que hacía, dice, es un emisario de Satanás, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. Dice, por lo cual 3 veces he rogado al Padre que lo quite de mí, pero él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía esas debilidades como cualquiera de nosotros. Tal vez él quería ser famoso, ¿no? Y a veces tenemos esas tendencias, pero después él mismo decía, es que no puedo gloriarme de esa manera. No es correcto. La gloria es de Dios, no es la mía. Y entonces estaba en conflicto. Y por favor, ya quítame esto, Dios. Quítame esto, por favor. No me quiero gloriar, pero sí anhelo hacer esto y lo otro. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hay cosas que yo de repente digo, Dios, no puedo con esto, Padre. Esta tendencia que tengo a ser dormilón o a hacer eso, Padre, no sirve para el reino. Ayúdame, Señor, quítalo de mí. Y Dios viene y dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mientras más me enfoco en perfeccionarme yo,
más caigo en la falla. Porque me estoy enfocando en la falla y no en el poder de Dios que cambia y que transforma. Por eso es importantísimo que tú mires hacia no la falla, no hacia el pecado. Mira hacia el glorioso poder transformador de Dios que cambia tu vida. ¡Aleluya! Por favor, dejemos de lado lo que podemos hacer en nuestras fuerzas y miremos a la ley perfecta del amor que transforma nuestra vida. Por eso, y muchas cosas más, necesitamos decirle al Padre, guárdanos del mal para no ser vencidos del mal. ¿Vale? ¿Ok? Pues aquí terminamos. Que tengan un excelente inicio de semana. Que esta palabra guarde tu vida, tu corazón, que se implante ahí adentro, que transforme tu mente y que te lleve a la victoria. Yo me emociono mucho. Perdón, pero es así. Es así. Porque nuestro Padre nos ama. Y en el momento en el que esto ha ocurrido, créeme que cuando lo comprendes y entiendes que tienes que vivir en esa gracia, que ese poder transformador está a tu disposición, es cuando nada te detiene. Nada. ¿Vale? Ok, perdón, ya me tomé un poco más de tiempo. Les pido una disculpa, en verdad no fue nuestra intención iniciar tarde, pero el YouTube no nos tomaba la señal y por una y por otra y de diferentes maneras lo intentamos y nunca salió, entonces tuvimos que dejarlo. Ahí subiremos el video entonces. Pero bueno, para nuestros amigos de Instagram, muchas gracias, Dios me los bendiga mucho, tengan un excelente inicio de semana y una semana padrísima. Próximo fin de semana, última sesión, no se la pierdan, ahí cerraremos todo esto que hemos venido analizando a lo largo de 32 sesiones y va a ser justo en la sesión 33 donde vamos a cerrar. ¿Vale? Ya Dios nos dará los siguientes estudios que estaremos dando. Pues les mando un abrazo a los amigos en Instagram, a los amigos en Facebook. Muchas gracias por su tiempo, en verdad, y que tengan un excelente inicio de semana también. ¿Vale? Pues que la pasen muy bien. ¿Ok? Chao, chao.